Es el maestro que hizo que el mundo se enamorara de la música clásica de nuevo. André Rieu, el hombre del violín de oro y un corazón a la altura. Pero lo que su familia acaba de revelar sobre su fortuna ha hecho llorar a sus fans y a sus seres queridos. No es solo la cantidad, es lo que planeaba hacer con ella. Una pregunta rápida, ¿cree que el legado es más importante que la riqueza? Comente 1 para el legado o 0 para la riqueza a continuación. Veamos cuál es la posición de cada uno. ¿Qué hizo exactamente André Rieu y por qué su familia está conmovida? La fortuna de André Rieu es tan grandiosa y arrolladora como sus valses característicos. El violinista y director de orquesta holandés, conocido sobre todo por reavivar la popularidad de la música clásica a través del espectáculo y el romanticismo, ha construido un imperio financiero con el que pocos en el mundo clásico podrían soñar. Según estimaciones recientes, el patrimonio neto de André Rieu supera los $40 millones, aunque algunas fuentes sugieren que podría ser mucho mayor si se tienen en cuenta activos, derechos de autor e ingresos por giras internacionales. Algunas fuentes calculan que la fortuna de André Rieu asciende a cientos de millones, ganados a lo largo de décadas de giras con todas las entradas agotadas, álbumes superventas y una inquebrantable base de seguidores en todo el mundo. Lo que distingue a Rieu no es solo su talento musical, sino su talento para el espectáculo. Su orquesta Johann Strauss, fundada en 1987, se convirtió en la pieza central de un monstruo del espectáculo, con elaborados decorados, réplicas de castillos vieneses, disfraces, fuegos artificiales y una orquesta de más de 50 músicos. Rieu transformó el concierto clásico en una experiencia cinematográfica. Y el público respondió. Sus giras mundiales han vendido millones de entradas en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia. De hecho, en varios momentos de la década de 2010, sus giras estuvieron entre las 10 más taquilleras del mundo, superando incluso a algunos de los grandes nombres del pop. Pero hace poco, miembros de la familia revelaron algo que les pilló desprevenidos. Rieu había hecho planes muy concretos para su fortuna, y no eran solo de dinero. Según fuentes cercanas, el testamento de Rieu incluye detalladas cartas personales, grabaciones y futuras donaciones a escuelas, programas musicales y familias necesitadas. Especialmente en países donde el acceso a la música es escaso. Un familiar dijo, no solo quería transmitir riqueza, quería transmitir un propósito. Aún más emotivo, dejó actuaciones privadas y mensajes grabados para sus nietos, que solo se abrirán cuando cumplan 18 años. Creía que la música podía sanar el mundo y ahora, incluso después de muerto, utiliza su legado para hacerlo. El imparable viaje musical del rey del vals. André Rieu, una de las figuras más conocidas e influyentes del mundo de la música clásica, nació en 1949 y desde entonces se ha convertido en uno de los músicos más célebres. El extraordinario talento de Rieu como compositor, violinista y director de orquesta ha dejado una huella indeleble en la escena musical de todo el mundo. Es conocido en todo el mundo como el rey del vals. Durante décadas, ha sabido cautivar al público con su pasión por transformar la música clásica en una experiencia que va más allá de la tradición. Como resultado, se ha convertido en un nombre muy conocido entre los aficionados a la música clásica y contemporánea. Maastricht, Países Bajos, donde nació y creció André Rieu, fue el lugar donde se cultivó su pasión por la música desde muy joven. Aquí empezó el viaje musical de André Rieu. Las aspiraciones musicales del joven André estuvieron muy influidas por su padre, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht. Su padre fue una figura importante en la vida de André. Era natural que desarrollara una profunda pasión por el violín, ya que se crió en un ambiente repleto de música de orquesta. La música clásica fue una de sus primeras experiencias y sentó las bases de lo que más tarde sería su extraordinaria carrera. Rieu estudió en el Conservatorio Real de Bruselas, considerado uno de los más prestigiosos de Europa, para perfeccionar sus conocimientos. El compromiso inquebrantable de Rieu de convertirse en un maestro del violín fue el resultado directo de la instrucción que recibió de André Werler, conocido violinista y profesor. Fue un hito significativo que marcó el comienzo de su trayectoria profesional cuando recibió el codiciado Premier Prix del Conservatorio. Su inquebrantable dedicación al oficio dio sus frutos cuando recibió el primer premio. Por otra parte, las perspectivas de Rieu sobre la música clásica no eran en absoluto convencionales, a diferencia de sus contemporáneos, que se aferraban firmemente a la tradición. Él imaginaba un enfoque más dinámico y enérgico que hiciera la música clásica más accesible y agradable para personas de todas las edades y procedencias.
La orquesta Johann Strauss se creó en 1987 como resultado de esta visión, una empresa audaz y ambiciosa que cambiaría el panorama de la música clásica. La alegría, la celebración y la participación del público fueron los tres pilares sobre los que la orquesta Johann Strauss construyó su reputación como conjunto verdaderamente excepcional. El conjunto de Rieu adoptó un estilo de interpretación vivo e interactivo, a diferencia de las orquestas tradicionales, que solían mantener un comportamiento formal y reservado en sus actuaciones. Bajo la dirección de Rieu, la orquesta interpretaba emocionantes versiones de valses clásicos y otras composiciones conocidas. Estas interpretaciones estaban impregnadas de espontaneidad y celebraban el espíritu de la ocasión. Su interpretación del segundo vals de la suite para orquesta de variedades de Dmitri Shostakovich se considera una de las más conocidas de Rieu. La pieza cobró nueva vida gracias a su interpretación, que le valió el título de rey del vals y consolidó su reputación como maestro de la creación de experiencias musicales inolvidables. El público no fue un mero espectador, sino que participó activamente en el espectáculo aplaudiendo, cantando e incluso bailando con los artistas. La orquesta Johann Strauss se expandió por todo el mundo a medida que seguía creciendo. El empeño de Rieu por hacer accesible la música clásica se tradujo en conciertos con entradas agotadas en todo el mundo, desde Europa a Estados Unidos, Asia e incluso más lejos. Sus actuaciones no eran meras exhibiciones musicales, sino grandes celebraciones de la música, la cultura y el vínculo que existe entre las personas. La vitalidad y el fervor que aportó al escenario hicieron que la música clásica se sintiera viva y vibrante, tendiendo un puente entre el público más tradicional y el más contemporáneo. Además de ser una victoria personal para Rieu, el éxito de la orquesta fue también una victoria para el género musical conocido como música clásica. Su trabajo demostró que el género podía ser a la vez sofisticado y divertido, así como exclusivo y acogedor para todos. Su capacidad para hacer que las composiciones clásicas suenen contemporáneas y emocionalmente resonantes ha atraído a un público diverso y devoto. La influencia que André Rieu ha tenido en la música clásica no viene determinada únicamente por los notables logros que ha conseguido, sino también por su capacidad para emocionar a personas de todo el mundo. Sus conciertos siguen siendo una fuente de inspiración tanto para los aficionados a la música clásica desde hace mucho tiempo como para los que se inician en este género. La pasión inquebrantable y el espíritu innovador de Rieu han demostrado que la música clásica, cuando se interpreta con el corazón y el alma, tiene el potencial de ser un lenguaje comprendido por personas de todo el mundo. Pero, ¿qué secreto desveló Rieu para hacer de la música clásica una música elitista e inclusiva? Siga mirando para descubrirlo. El ascenso al estrellato sin parangón del rey del vals. El viaje de Rieu no solo consistió en cautivar al público con valses clásicos, sino que también se convirtió en un imperio comercial que no se parecía a nada que el mundo de la música clásica hubiera visto antes. Su carisma, talento para el espectáculo y capacidad para conectar con el público hicieron que pasara de ser un violinista de talento a convertirse en un fenómeno mundial con un imperio valorado en millones de dólares. Cuando André Rieu fundó su primer conjunto, la Orquesta de Salón de Maastricht, en 1978, lo hizo en su ciudad natal, Maastricht, situada en los Países Bajos. Ese fue el momento en que plantó las semillas de su gran visión. Aunque fue un comienzo humilde, le dio la oportunidad de experimentar con su propio estilo distintivo, lo que a la postre dio lugar a que la música clásica se volviera más interesante, alegre y accesible a todo el mundo. En 1987, sin embargo, se atribuye a Rieu la creación oficial de la orquesta Johann Strauss, que se considera el punto de inflexión, comenzando con solo 12 miembros. Dedicó un periodo de 6 meses a formarlos rigurosamente para preparar su primer concierto, que tuvo lugar el 1 de enero de 1988. La visión de Rieu de actuaciones animadas e interactivas fue adoptada por este grupo, que, a diferencia de las orquestas tradicionales, fue capaz de cautivar a públicos que normalmente evitarían escuchar música clásica. Como resultado de la creciente popularidad de la orquesta, su tamaño también aumentó. En 2008, el número de músicos había aumentado a 43, y entre 2008 y 2020, ese número se incrementó hasta la asombrosa cifra de 50 a 60 personas diferentes. Era evidente que el compromiso de Rieu de hacer accesible la música clásica había calado hondo en el público de todo el mundo. A pesar de ello, el acontecimiento que realmente catapultó a Rieu a la fama se produjo en circunstancias inesperadas en el año 1995. Durante un partido de fútbol internacional que tuvo lugar en Ámsterdam,
Rieu compró 60 segundos de televisión en directo durante el descanso para interpretar el segundo vals que había compuesto Dmitri Shostakovich. La actuación de Rieu centró la atención de todos en el estadio porque el Ajax marcó un gol justo antes del descanso, lo que supuso un golpe de suerte que aseguró la atención de todo el estadio. Durante la semana siguiente, pude vender 200.000 CD, como recordó más tarde. Desde aquel electrizante momento, Rieu ha pasado de ser un violinista de talento a convertirse en un nombre conocido por todos. Su visibilidad se disparó gracias a sus exitosas giras europeas y a sus frecuentes apariciones en los canales de televisión. En 1996, los medios de comunicación ya se referían a él como el rey moderno del vals, un título que tendría un impacto significativo en su marca y su carrera durante muchos años. Rieu no solo triunfó en las salas de conciertos. Aprovechó el poder de las marcas comerciales y el entretenimiento para ampliar su audiencia más allá del público tradicional de la música clásica. A lo largo de casi 20 años, sus giras de conciertos con la orquesta Johann Strauss han figurado sistemáticamente entre las 25 mejores de Billboard. Han compartido escenario con superestrellas internacionales como Bruce Springsteen y Justin Bieber. En el año 2018, Rieu había amasado un asombroso total de $550 millones en ganancias, lo que le aseguró su posición como el artista clásico más taquillero en la historia de las grabaciones según Billboard. El negocio de Rieu floreció en sus propios términos, en contraste con la mayoría de los músicos clásicos que dependen de la financiación del gobierno o del apoyo de diferentes instituciones. Solo para pagar a todo el mundo necesito $1 millón al mes. Y si no tengo en cuenta las giras, es incluso más que eso, admitió. Tengo 100 personas que trabajan para mí como autónomos, además de las 100 que están en nómina, así que es una familia muy grande. Era necesario tener múltiples fuentes de ingresos para mantener en marcha una operación de tal envergadura. Además de los conciertos, el imperio de Rieu se amplió para incluir su propio estudio de grabación, una productora, un negocio de eventos y una serie de talleres a medida para la puesta en escena y el vestuario. Como resultado de su meticulosa atención al detalle, sus músicos pudieron disfrutar de beneficios muy por encima de lo normal. Se les proporcionaban comidas preparadas por un chef profesional. Instructores de fitness se encargaban de velar por su bienestar y se utilizaban autobuses Mercedes-Benz a medida para transportarlos de una ciudad a otra. A los músicos que viajaban con sus hijos se les ofrecía incluso la oportunidad de asistir a la guardería privada de Rieu. Rieu fue criticado por su forma poco convencional de interpretar la música clásica. Sus actuaciones fueron criticadas por algunos puristas de la música clásica por ser demasiado sentimentales o comerciales. Sin embargo, Rieu aceptó estas críticas e insistió en que sus espectáculos pretendían crear una experiencia alegre y envolvente en la que música, danza y vestuario se combinaban para producir una velada mágica. Intento crear una obra de arte completa, explicó, inspirándose en el concepto de fusión de múltiples formas artísticas en una experiencia armoniosa, popularizado por el legendario compositor Richard Wagner. Su idea tuvo un éxito tremendo. La empresa de Rieu siguió siendo rentable gracias a la venta de entradas, merchandising e incluso plataformas de streaming, a diferencia de las orquestas tradicionales, que lucharon por conseguir financiación durante toda su existencia. Gracias a la creación de una marca que combinaba con éxito la tradición clásica con el entretenimiento contemporáneo, fue capaz de atraer a públicos de todo el mundo que buscaban algo diferente. Sin embargo, el camino de Rieu hacia el éxito no estuvo exento de obstáculos. En 2008, estuvo a punto de quebrar como consecuencia de su cuantiosa inversión en una lujosa escenografía réplica de un castillo, que resultó bastante más cara de lo que había previsto. Rieu, en cambio, pudo recuperarse y resurgir con más fuerza que nunca gracias a su tenacidad y a su capacidad para mantenerse económicamente. Gracias a su capacidad para innovar y adaptarse a las circunstancias cambiantes, pudo mantenerse a la cabeza de las luchas financieras de la industria. André Rieu siguió atrayendo a millones de personas con su característica combinación de tradición y espectáculo, a pesar de que muchas instituciones clásicas experimentaban un descenso en la asistencia de público. Los conciertos que ofrecían no eran meras actuaciones, sino grandes celebraciones en las que se animaba al público a aplaudir, cantar e incluso bailar, algo que no suele verse en los locales clásicos. Rieu se labró un espacio propio al negarse a seguir las estrictas normas del mundo clásico. Permitió que la música clásica floreciera en un mundo moderno que a menudo parecía demasiado acelerado para un arte tan perdurable. Su imperio prosperó gracias a la alegría, la emoción y el espectáculo.
lo que permitió que floreciera la música clásica. Pero, ¿cómo construyó André Rieu un imperio y una fortuna rompiendo el molde clásico? Siga mirando para descubrirlo. Si esta historia le ha conmovido o inspirado, no se pierda lo que publicamos a continuación. Suscríbase ahora mismo para no perderse nunca una historia en la que la música, el amor y el legado chocan. El castillo de André Rieu, símbolo del éxito musical y de los sueños de infancia. Es un reflejo del empeño de André Rieu por hacer de la música clásica una experiencia accesible y alegre para todos, que su imperio financiero haya alcanzado un éxito tan asombroso. Sus extraordinarios logros van mucho más allá de las salas de conciertos y las melodías de vals. Una compra que ejemplifica tanto sus aspiraciones infantiles como su extraordinario éxito es un ejemplo de lo profundamente que penetran en su vida personal. ¿Y esa compra? En Maastricht, un magnífico castillo del siglo XVI que le sirvió de centro de su imperio musical. El castillo de Rieu no es una mera residencia de lujo, sino el activo más valioso que posee. Este magnífico castillo, también conocido como la Casa de Atour de las pequeñas torrecillas de Rieu, está situado en el centro de Maastricht y sirve como impresionante representación de su ascenso al reconocimiento a escala mundial. Por otra parte, los planes iniciales de Rieu no incluían la producción de este magnífico artefacto histórico. En el año 1999, el contable de Rieu les llamó mientras estaban de vacaciones en el sur de Francia para comunicarles que la parte delantera del castillo también estaba disponible para su compra. Al principio, la familia Rieux no tenía intención de adquirir una nueva casa. Sin embargo, cuando se presenta una oportunidad, es imposible rechazarla. Marjorie Rieu, esposa de André, recuerda que, aunque no lo buscábamos, la oportunidad no se presenta muy a menudo. Sin embargo, tuvimos la suerte de encontrarla. De hecho, la conexión personal de André con la propiedad es lo que hizo que la compra fuera aún más extraordinaria de lo que ya era. Durante sus años de juventud, había asistido a clases de piano en el mismo edificio, que antes consideraba un lugar poco iluminado, húmedo y algo deprimente. Sus sentimientos hacia el castillo en aquel momento no eran especialmente cálidos. Sin embargo, su fascinación por los castillos comenzó a una edad temprana, y fue provocada por su idilio con los cómics de Tintín. Tintín y el profesor Cálculo venden un invento y compran un castillo en uno de los libros. El joven André recuerda que pensó, yo quería vivir allí. Tintín y el profesor Cálculo habían comprado el castillo. Este sueño que tenía desde niño se hizo realidad el 11 de septiembre de 1999, cuando compró el castillo por 1,45 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 1,9 millones de dólares. Durante el tiempo que duró la compra, el castillo se dividió en varias subsecciones. André y Marjorie continuaron sus esfuerzos por restaurarlo y, como parte de esos esfuerzos, trabajaron para volver a unir toda la estructura. Los orígenes del castillo están profundamente arraigados en la historia de la región. La parte más antigua de la estructura es la cocina, que data de 1452. La mayor parte de la estructura se construyó en 1526. Existe una conexión aún más profunda entre Rieu y el castillo, ya que hay leyendas que sugieren que el famoso mosquetero francés de Artagnan tomó allí su último desayuno antes de fallecer durante el asedio de Maastricht en 1673. La restauración del castillo no fue llevada a cabo por diseñadores profesionales, sino que la visión de André fue la principal fuerza impulsora del proyecto. Las habitaciones oscuras se iluminaron, se añadieron detalles en pan de oro y se amueblaron con piezas únicas que encontró viajando por Europa de país en país. El hecho de que diseñara una orangería al estilo francés y la llenara de pájaros y plantas tropicales demuestra su profundo aprecio por la belleza y el mundo natural. Describe su adquisición con un sentimiento cálido y confuso. Otros compran un Ferrari, pero yo quería un invernadero lleno de mariposas. Es lo único que poseo. El valor del castillo sigue aumentando, no solo por el atractivo histórico que posee, sino también por su ubicación dentro de la amplia cartera inmobiliaria de Rieu. André es propietario de 34 inmuebles en Maastricht, que incluyen varias parcelas y 6 edificios situados muy cerca del castillo. Sin embargo, el mantenimiento de un edificio tan famoso conlleva un coste, debido a la piedra blanda que compone el castillo. Requiere un mantenimiento y una renovación constantes. Rieu hizo la observación de que en cuanto terminaba de reparar una mitad, tenía que empezar de nuevo el proceso de reparación de la otra mitad. La estructura de piedra se había ido deteriorando con el tiempo, y en 2015 se hicieron importantes reparaciones para arreglar los grandes daños que habían sufrido el tejado y las paredes.
Es interesante señalar que Rieu no reside en el castillo, sino en una casa de unos 150 años de antigüedad situada en una calle cercana. A pesar de ello, el castillo sigue siendo el centro de su patrimonio. En cierto sentido, es una magnífica representación de su imperio musical, un símbolo de la realización de sus sueños de infancia y del éxito que ha alcanzado en el campo de la música. Su imagen pública ha evolucionado con el tiempo hasta incluir el castillo como componente integral. Incluso admite que promociono mis conciertos utilizando el castillo. Para quienes no estén familiarizados con el mundo de la música clásica, puede resultar fascinante considerar la posibilidad de que el rey del vals resida en su propio castillo. Debido a su extraordinaria colección de violines, que incluye preciados instrumentos Stradivarius, no es de extrañar que la propiedad siga cautivando y atrayendo la atención de los medios de comunicación. Desde la perspectiva de Rieu, el castillo es algo más que una fantasía personal, es un símbolo perdurable de su legado musical, que encarna tanto sus aspiraciones infantiles como sus logros sin parangón en el mundo de la música clásica. Es ese símbolo el que perdurará para siempre. Pero, ¿qué hace que el castillo de André Rieu y su valiosa colección de violines sean el símbolo definitivo de su legado musical? Siga mirando para descubrirlo. Los inestimables violines de André Rieu, el corazón de su imperio musical. No solo las giras de conciertos o el magnífico castillo que posee André Rieu han contribuido a su enorme fortuna. Algunos de sus bienes más valiosos, como sus raros y valiosísimos violines, están ocultos bajo la barbilla, a la vista de todos menos de él, además de ser instrumentos esenciales para la creación de la fascinante música que le ha hecho famoso. Estos excepcionales instrumentos de cuerdas son también herramientas esenciales. También son una forma de inversión que se ha traducido en un aumento de su valor con el paso del tiempo, transformándolos en tesoros valorados en varios millones de dólares. El violín Stradivarius, creado en 1667 y considerado una de las primeras obras del célebre luthier italiano Antonio Stradivari, es uno de los instrumentos más emblemáticos de la colección de Rieu. Este violín en concreto, que se fabricó durante un periodo en el que Stradivari aún estaba perfeccionando su arte, guarda una profunda relación con el viaje de Rieu. Rieu contó una vez que solía tocar con un Stradivarius de 1667. El Stradivarius era un instrumento que el hombre fabricó durante su compromiso con su futura esposa. De algún modo, consiguió incorporar a ese instrumento el mismo amor que sentía por ella. La relación de Rieu con el violín ha evolucionado hasta convertirse en algo más que meramente profesional. Debido a la profunda conexión emocional que existe entre ambos, es algo muy personal. No es tarea fácil adquirir un instrumento tan raro y valioso, sobre todo si se tiene en cuenta la estrecha comunidad de coleccionistas y expertos en violines. Recuerda lo difícil que era incluso encontrar uno, y describe cómo la búsqueda de un Stradivarius es una empresa extremadamente exclusiva. Le urge entrar en el mundo del violín. Es un espacio muy reducido. Señaló que, en todo el mundo, solo 3 o 4 personas toman decisiones. En cuanto se hizo público que Rieu quería comprar un Stradivarius, empezaron a llegar numerosas ofertas. Con una sonrisa en la cara, dijo, acudieron como moscas a la miel. Estaban ansiosos porque el virtuoso tocara sus instrumentos, y músicos y coleccionistas de todo el mundo esperaban a que pusiera sus instrumentos en sus manos. La colección de Rieu creció a la par que su propio éxito. Después de un tiempo, cambió a un Stradivarius aún más raro, fabricado en 1732. Como resultado de esta nueva incorporación, los medios de comunicación informaron ocasionalmente de fechas diferentes, ya que el violinista alternaba entre tocar los dos icónicos instrumentos. A pesar de ello, la historia de grandeza musical de Rieu incluye ambos violines, independientemente de si fueron fabricados en 1667 o 1732. Teniendo en cuenta que los Stradivarius suelen costar varios millones de euros, su valor es absolutamente asombroso. Se pagaron 15 millones de euros por el Lady Blunt Stradivarius, que es el violín Stradivarius más caro que jamás se ha puesto a la venta. El valor de estos instrumentos va mucho más allá del nivel de artesanía, que es absolutamente impresionante. Con la elocuencia habitual que le caracteriza, Rieu los sitúa en un contexto histórico que contribuye a hacerlos aún más valiosos. Cuando hago un poco de matemáticas, me doy cuenta de que los árboles para la madera de los instrumentos Stradivarius tuvieron que ser plantados en la época en que Colón descubría el Nuevo Mundo. Reflexiona, estos instrumentos son mucho más que herramientas caras, porque llevan asociado un sentido de la historia y son intemporales. Los transforma en una pieza viva de la historia.
que sigue cautivando a coleccionistas y músicos por igual. Para Ryeo, la conexión que mantiene con sus violines está llena de sentimientos profundos. En sus frecuentes comparaciones de un violín con una mujer, hace la observación de que un violín es muy parecido a una mujer. Ella es única, hay muchas mujeres a las que amar, pero solo hay una. Lo mismo ocurre cuando se trata de un violín. El hecho de que Ryeo sienta una conexión emocional con sus instrumentos demuestra que los considera algo más que simples inversiones. Son compañeros muy queridos que le acompañan en su viaje por el mundo de la música. Sin embargo, la propiedad de violines tan valiosos conlleva sus propios retos, sobre todo en lo que respecta a la protección de estos instrumentos únicos. La tarea de transportar instrumentos valorados en millones de dólares a través de continentes para actuaciones no es fácil, y la carga financiera que supone garantizar la seguridad de los instrumentos es enorme. En una ocasión, Ryeo hizo una observación humorística sobre el desequilibrio de sus prioridades, señalando que los instrumentos requieren una cobertura de seguro especial. Mis manos no están aseguradas, pero mi violín sí. A pesar de que su Stradivarius vale más que muchas casas, Ryeo da mucho más valor al instrumento en sí, así como a la preciosa madera que lo compone y al significado histórico que simboliza. Además, las precauciones de seguridad que se toman en torno a sus violines son extremadamente meticulosas. En sus viajes internacionales, los Stradivarius suelen ir acompañados de su propio guardaespaldas e incluso reciben un trato de primera clase en los vuelos. Esto se hace para garantizar que el instrumento se mantenga seguro y a la temperatura adecuada durante todo el viaje. Cuando se trata de salvaguardar estas preciadas posesiones, Ryeo no se conforma con nada que no sea absolutamente lo mejor. En 2021, cuando la pandemia del COVID-19 hizo que su orquesta se encontrara en un estado de confusión financiera, hizo una declaración audaz que pilló a mucha gente por sorpresa. Su compromiso con estos instrumentos es tan profundo que le llevó a hacer esta declaración. Según él, si quisiera mantener mi orquesta, vendería mi Stradivarius. Es el trabajo que he realizado durante toda mi vida. En ese caso, tiraré por la borda la vida que me he construido, junto con ellos. Es algo que hacemos juntos. La voluntad de Ryeo de desprenderse de una de sus posesiones más valiosas para garantizar la existencia continuada de su orquesta es ilustrativa del profundo aprecio que siente por las relaciones que ha desarrollado a lo largo de los años con su música y con las personas que contribuyen a la realización de su visión musical. Afortunadamente, la pandemia no obligó a Ryeo a tomar medidas tan extremas y pudo reanudar sus actuaciones antes de verse obligado a vender su preciado violín. Sin embargo, el sentimiento que subyace tras sus palabras ejemplifica el auténtico amor y dedicación que siente por los instrumentos que han sido parte integrante de su trayectoria, desde ser un violinista de un pequeño pueblo de Maastricht hasta convertirse en el rey del vals, adorado por millones de personas en todo el mundo. Esta es la gran pregunta: si tuvieras la plataforma de André Ryeo, ¿qué legado dejarías? ¿Música? ¿Caridad? ¿Familia? Nos encantaría conocer tu respuesta en los comentarios. Si te has sorprendido, emocionado o incluso se te ha escapado una lágrima, dale a me gusta, suscríbete al canal y a sonar la campana de notificación, porque siempre hay más en la historia de lo que muestran los titulares.